la grabación y bien. Bien, entonces, justamente queda una semana para que empiece su examen. Eh, Vamos a ver si se puede postergar. Voy a hablar con el ingeniero apenas pueda y les voy a explicar cada una de las preguntas que existen. Hasta el primer parcial, me imagino que habrán avanzado. Ahorita ya deben estar en la parte de em, factor de seguridad, pero casi siempre no suele terminar el ingeniero esa parte y el primer parcial es todo lo que tiene que ver con las propiedades mecánicas de los aceros y obviamente el ensayo de tracción en los aceros. Entonces, hasta el primer parcial ha sido todo lo que hemos avanzado y las preguntas son básicamente de este estilo. Hay diferentes tipos de modelos que pueden haber, que los he colocado todo en un PDF y que lo tienen en su Classroom. Y lo que vamos a hacer es repasar cada una de las respuestas. Como les digo, muchas de estas, o bueno, sí, muchas de estas preguntas pueden cambiar o pueden tener un análisis diferente. Por ejemplo, si mal no recuerdo en clases, tal vez algunas de estas están mal o por el orden de algunas de estas, no lo recuerdo. Creo que me lo hicieron notar anterior semestre y no lo modifiqué, pero que hemos hecho bien en clase. Y lo que voy a buscar es justamente, más que nada, es como es, las respuestas son teóricas, darles un punto de vista de diferente para que puedan explicarlo de otra manera, para que no todas las respuestas sean las mismas y puedan saber analizar y darle su toque personal, porque no van a variar mucho las respuestas, pero siempre hay cosas que se puedan añadir. Entonces, hay un montón de modelos, así que va a ser difícil que se lleven las preguntas y le metan. Van a estar con miedo a estar pendientes a sacar la hoja cuando no esté mirando, cuando no haya nadie controlando. Entonces, es mejor directamente saber cómo responder, porque las preguntas se parecen mucho entre sí. Entonces, para empezar, vamos a hablar del tensor de tensiones, que es básicamente lo que ya hemos visto durante todas estas 3 4 semanas de clases que hemos tenido, justamente solo de eso. Entonces, primero van a tener, les puede preguntar por tema. Inciso número uno, en total son tres incisos, si se dan cuenta. Tres temas que se subdividen en en varios incisos. Entonces, les puede preguntar cómo los descomponemos al tensor de formaciones, que es justamente lo que les expliqué de manera muy apresurada en la anterior clase, pero justamente que se divide en dos partes y van a colocar la gráfica. Si están con ganas de deducirlo y tienen tiempo y se acuerdan, lo hacen. Si no, no pasa nada, pero la base es que tengan el tensor original de las nueve incógnitas, en este caso de la deformación, que se puede dividir en una parte simétrica y en una parte antisimétrica. Entonces, y también con esto debería de bastar. Y obviamente en cada respuesta que coloquen traten de relacionarlo con una gráfica, con una matriz, con un dibujo, con algo. Siempre es bueno ejemplificar y más con el ingeniero. Y obviamente llévense una hoja de preferencia cuadriculada, escriban lo más calmado y lo más bonito posible. Al parecer al ingeniero lo que le gusta es el orden y eh, tiene preferencia por corregir bien justamente los exámenes que puede leer correctamente y que tienen un orden. Entonces, em, la respuesta correcta es esta, pero pueden añadirle varias cosas, como por ejemplo que el tensor simétrico es el tensor de la deformación lineal, que es justamente la que utilizamos, y que incluso esto que les había explicado que se va a dividir o que aún se puede seguir deduciendo, que toda la diagonal inferior y la diagonal superior se van a convertir en cero porque las deformaciones en los ángulos o que tienen más de un subíndice,
que no son las diagonal principal, son mínimas, insignificantes. Entonces esto se convierte en cero y esto se puede colocar por orden de E1, E2 y E3, que son las de el corrimiento lineal en los tres ejes. Y bueno, ya, entonces cosas como esas pueden explicar, pueden añadir extra si se acuerdan en ese instante. Y luego esto que puede ser el tensor o que es el tensor de formación, que pueden decir que no se ocupa en la elasticidad y plasticidad, que esto está más relacionado con la rotación de los objetos y principalmente en análisis estructural, que no se ve eso en la materia. Entonces, que la parte más importante es esta. Entonces, pueden extender mucho más eh, cualquier respuesta, si es que están con tiempo y que se acuerdan y que les puede dar un toque específico para, no sé, ganar más puntos. Luego, les puede preguntar cosas ya bien específicas. Por ejemplo, si ustedes tienen un tensor de tensiones, que más o menos hacen la idea del tensor grande de las naves incógnitas de 3x3, que luego se subdivide en X y Y, entonces no les va a preguntar, o a veces no les va a preguntar, como en este caso, am, dígame cuál es el tensor simétrico y el antisimétrico. Les va a preguntar, por ejemplo, las componentes normales, cuáles son las componentes normales, em, los que están paralelos al eje. Entonces, en este caso, si les dice componentes normales, se refiere al tensor simétrico, donde está sigma x, y, z. Entonces, aquí está, que, bueno, tienen que saber analizar y darse cuenta de qué es lo que le pido. Y eso, preguntas como esta. Tal vez les pregunta en vez de componentes normales, tangenciales, este, las cortantes y así. Pero bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a este tipo de preguntas? Creo que de momento son bastante em, fáciles de responder, ¿no? Bueno, voy a suponer que sí. Entonces, esta es solamente uno de los dos temas o tres temas que puedo preguntar. Y también les recuerdo que cada persona o cada grupo, él lleva exámenes diferentes. No sé cuántos son en total, pero él prepara por lo menos, háganse la idea de que no van a haber nadie a su alrededor que tenga el mismo examen. Así que eh, difícilmente van a copiar de alguien de su lado. Entonces, no tengan miedo por eso. ¿Qué más? Ya, entonces la primera parte, el tensor de tensiones. Luego, el segundo tema, directamente el diagrama de tensión, les va a pedir características de los aceros. Entonces acá pueden colocar ya bien cosas más específicas. Si les habla del diagrama de tensión de formación, métanle el diagrama completo. Si es que están con tiempo, si es que se acuerdan. Entonces, ¿qué les pide? ¿Cuáles son las características de un acero un acero dúctil en el ensayo de tracción? Le colocan directamente todo, la gráfica, lo subdividen en las zonas, la zona elástica, la zona de fluencia, y hasta acá es la zona elástica y la zona plástica. Entonces, ¿qué de diferente tiene un acero dúctil con uno frágil? Primero, que tiene zona de fluencia. Segundo, que soporta la deformación bastante más. Luego, ¿qué más? Eh, Generalmente son utilizados bastante más los aceros dúctiles que los frágiles en máquinas que hay en movimiento. Por lo tanto, se puede, o uno de los objetivos es que en funcionamiento nunca sobrepase la zona elástica si tenemos un material dúctil. ¿Por qué? Pues porque no nos sirve o sus propiedades ya cambian demasiado cuando ya sobrepasa la zona elástica. Entonces, como recomendación, si les toca el diagrama tensión de formación, le meten esto. Sí o sí, obligatorio. La gráfica así.
Luego pueden colocar cosas bien específicas como por ejemplo cuál es el esfuerzo de rotura, cuál es el máximo que va a llegar, que en este caso es 3.700 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Y bueno, ya colocan cosas específicas de cómo sucede el ensayo de tracción. Entonces, cuando sobrepasa el esfuerzo máximo, que va a ser los 3.700, va a ocurrir el periodo de restricción, que básicamente va a ser que va a disminuir su diámetro. A ver si tengo una imagen. También pueden colocar una imagen de cómo se va. en- bueno, ven, no tengo acá la gráfica que podría colocarla directamente y podría ser opción para que ustedes lo coloquen. Pero, a ver, ¿puedo dibujar? Sí, puedo dibujar. Vamos a dibujar. Que acá directamente colocan la probeta y ya hacen qué va sucediendo. Entonces, colocan la parte de la estricción, coloca que acá el diámetro va a disminuir, pero la longitud va a aumentar. Cosas como esas pueden ejemplificar. Y bueno, y aquí dice también que soportan una deformación plástica de una larga antes de que se rompa físicamente, que si mal no recuerdo es un 2% de la longitud total que puede soportar un acero dúctil, más o menos, dependiendo de qué porcentaje de carbono tenga, eh, que también pueden colocar como dato. Y bueno, eso, preguntas o respuestas como esa, no solamente una respuesta física, sino buscar siempre añadirle dibujo, gráficas, ejemplifiquen sus respuestas. Y bueno, cosas como esa. Luego, ¿qué les puede qué relación tienen las constantes elásticas? Justamente acá explica cómo se relacionan. El ingeniero les explica que en total constantes elásticas existen seis, pero están relacionadas para distintos tipos de cuerpo. A ver si mal no lo recuerdo, está en el libro. Aquí no va a estar, pero sexo semestre, elasticidad, libro. Pueden colocar cosas como esa, pero en general en elasticidad nos centramos justamente en dos. No, más adelante. Sobrepasando esto de acá. Ujú, ujú, ujú. Tensor de formación. Acá. Ujú, aquí está. Las constantes elásticas que las que nosotros utilizamos en total son el módulo elástico longitudinal y el coeficiente de Poisson. ¿Cómo se relacionan estas dos? Con el ensayo de tracción, pero también se puede utilizar para otras cosas que, por ejemplo, esta G es el módulo elástico transversal, que es más que nada para la torsión. Pero esto ya se ve más que nada en fatiga y demás, y generalmente no es. Entonces, hay varios módulos de compresibilidad para el desarrollo de las ecuaciones de Taylor, también que pueden haber, pero bueno, si les da la gana, si se acuerdan, si retienen la información, pueden añadir, aparte de los que utilizamos, que son estos dos, eh, otros dos extra, o también los que tienen que ver con em, los módulos o sea, que incluyen más factores. En este caso, que incluye la temperatura. Pero en fin, entonces, justamente de esta pregunta les hace sobre el módulo de elasticidad eh, longitudinal. Sí, el módulo de elasticidad longitudinal y el coeficiente de Poisson. Entonces, ¿cómo se relacionan? Que las deformaciones están proporcionalmente o son proporcionales a las tensiones y que justamente tienen que ver con módulo una constante, que esto ya depende del material. Entonces, y justamente también lo han pasado con el ingeniero,
que las deformaciones se hacen mediante la ley generalizada de Hooke, que se pueden hacer en un espacio o se pueden hacer en un plano. Entonces, explican bien cuál es la relación que existe, de qué dependen las constantes elásticas que tienen que ver justamente con el material, cómo se relaciona y ya más adelante muy probablemente les va a preguntar cuáles son las expresiones de las leyes. Entonces, les puede preguntar, y aquí hay que aclararlo bien, les puede preguntar en un cubo, es decir, en tres dimensiones, o en el espacio, que también son tres dimensiones. Cualquiera de estas dos preguntas se refiere justamente a esto de acá. Mm, a ver, la deformación volumétrica, no, al cubo, al espacio. Cualquiera de estas o dos preguntas que les puedo hacer, ambas se refieren a la misma. Ya sería diferente si les dijera en un plano o en dos estados, que también es lo mismo. Son dos preguntas o sea, que les puede preguntar de diferente manera, pero se refiere a lo mismo. Entonces, si le preguntan un cubo o un espacio, son las tres dimensiones, X, Y, Z. Y cuando ya les dicen un plano o en dos estados, básicamente suponen que no existe el eje de la Z y todo se simplifica más. Entonces, y luego les pide que interpreten o también les puede pedir la interpretación de la ley. O sea, puede variar bastante. O no variar, variar en las preguntas que les hace, pero las respuestas son generales. Y como se dan cuenta aquí lo mismo. Le piden que interpreten, dicen exactamente cómo funciona, cómo se relacionan, o cómo hace que esta ley, cómo hace esta ley que se relacionen las tensiones con las deformaciones, y nuevamente le meten esto de acá. Siempre busquen ejemplificar, ya sea con ecuaciones o, en lo mejor de lo posible, si pueden incluir alguna gráfica, métanle alguna gráfica o un dibujo. ¿Lo tienen claro? Sí, 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 sí. Sí, Bueno, de ahí ya les puede preguntar o les va a preguntar, bueno, así como les preguntó de los dúctiles, les va a preguntar de los frágiles. Y nuevamente lo mismo. Aquí les va a preguntar, son preguntas, por ejemplo, puede ser esta o esta o esta. Les va a preguntar características de los materiales frágiles, características que definen a los aceros frágiles, qué características genera el ensayo de atracción. Si se dan cuenta, son diferentes las preguntas, pero se refiere a lo mismo, que cuáles son las características que tiene. Entonces acá obligatoriamente le hacen el diagrama de cómo funciona o cómo se ve de un material frágil que soporta mucha más deformación, o no, perdón, soporta mucho más esfuerzo, pero soporta mucho menos deformación, es casi lineal la deformación que ocurre y se rompe súbitamente. Y aparte soporta muy poca deformación. Así que siempre coloquen la gráfica. Voy a buscar añadirlo cuando mejore este documento, cuando encuentre el documento en físico, o sea, en Word. Pero eso, y coloquen la diferencia. Y si quieren, también pueden, y si tienen tiempo, si se acuerdan, pueden colocar acá el dúctil, acá el dúctil y acá el frágil. Y hacen las diferencias. O pueden decir, este me da estos valores, este no me interesa, este se utiliza para acá, esta característica tiene más, este soporta mucho más esfuerzo, este tiene mucha menos deformación. Ya van jugando ustedes con el tiempo que tengan y con todo lo que se acuerdan. Y ya, ¿qué más? Relaciones, ¿qué relación tiene la extensión con la deformación? ¿Cómo se relacionan los esfuerzos con las deformaciones? Por ejemplo, acá tiene que ver con, bueno, no, podrían colocar el tensor de formación y ver cómo se
cómo se relacionan las matrices, pero aquí no les está pidiendo eso, les está pidiendo directamente del diagrama. Eso también tienen que leer. Si les dice del diagrama, no van a colocar una matriz de tensión de formación, eh, y viceversa. Entonces, ¿qué relación tienen las tensiones con las deformaciones? Que uno ocurre gracias al otro. Y ahí señala la ley de Hooke. Y cómo es que cómo se puede mostrar esto en la vida real mediante el ensayo de tracción que genera todo este conjunto de valores que pueden saber conocer la zona elástica, cuáles son los valores de la zona de fluencia, pueden ver visiblemente cómo va aumentando la longitud, disminuyendo el diámetro, cuál es el valor del esfuerzo máximo que va a tener antes de tener la rotura, cuál va a ser el porcentaje de deformación, todo. Explican todo lo que puedan según la gráfica. Y bueno, claro, y también si les preguntas de un material dúctil, también pueden meter fácilmente el diagrama hierro-carbono que justamente está acá, cuáles son las diferencias o cómo se identifica. Que si sobrepasa el 2% ya no es considerado un acero, sino es hierro de fundición. Entonces, que también pueden incluir los tratamientos térmicos si les preguntan, si no, no. Que básicamente al tener el mismo porcentaje o bueno, esto ya es más adelante que tal vez creo que alguna pregunta sí lo incluye, la voy a buscar, pero les puede preguntar qué es el templado, entonces qué son valores extras que hacen que no modifique el contenido de carbono, pero ya tienen que ver con a qué velocidad se enfría, cuál es el procedimiento que se hace, que por ejemplo, que puede tener el mismo porcentaje de carbono, pero puede ser un acero frágil. ¿Por qué? Porque tuvo un diferente proceso de enfriamiento, que justamente lo deberíamos de haber visto en el ensayo de tracción, pero por fallas técnicas que escapan a nuestras manos, no se va a poder antes del examen. O tal vez sí, quién sabe. Voy a buscar arreglarlo hasta el día lunes y que se pueda utilizar. Porque ya de aquí sería comprar los materiales, que se hagan los grupos. Uy, ¿qué pasó? Ah, no, está grabando. Pero bueno, ya. Eso ya lo vemos después. Características de los aceros dúctiles. Esto es lo mismo. Pueden colocar esto mismo de acá. El diagrama en dúctil y luego en frágil. Cuáles son las características y lo mismo. Siempre pueden añadir más cosas, pero siempre busquen ejemplificarlos como les digo. Y en este caso, colocar el diagrama hierro-carbono, que decir de 2% a más porcentaje es un hierro de fundición, por lo tanto, un acero frágil. Y menos porcentaje ya puede tener diferentes eh, características, ya sea un acero dúctil, un acero dulce, y ya van jugando con eso. ¿Qué más? Otra vez el tensor, otra pregunta que les puedo hacer, ¿cómo se puede interpretar el tensor T, el tensor de tensiones, que es básicamente el de las 9? Entonces van explicando qué significa la diagonal principal, qué significa la diagonal superior, la diagonal inferior, que estos son esfuerzos normales, también pueden decir que los esfuerzos tangenciales son iguales a su contraparte de la diagonal inferior y la superior, por lo tanto son iguales y ahí explican pues em, cómo es que lo consiguieron, o sea, cómo se consigue, por ejemplo, mm, acá, además de colocar esto, pueden colocar el cubo elemental o el cubo de equilibrio y ahí colocar cada uno de los esfuerzos, que estos son o sea, son esfuerzos normales, estos son tangenciales, y cómo se llega a que estos dos sean iguales. O sea, pueden explicarles todo lo que les dé la gana, pero busquen ejemplificar. Por ejemplo, acá les dice cómo es que conseguimos que la diagonal inferior y la superior sean iguales con la sumatoria de momentos, colocándolo en el baricentro del cubo elemental
y si pueden le colocan el cubo elemental. Y bueno, también les puede preguntar lo mismo. Le puede preguntar un esfuerzo específico, qué significa el esfuerzo tangencial XY, qué significa, y el ingeniero se va a equivocar. Creo que él les puede colocar tanto tau como les puede colocar sigma, pero ustedes le pueden corregir en el mismo y decir específico, o sea, no corregir, sino decir, esta T o este esfuerzo es el esfuerzo normal, es el esfuerzo tangencial, según lo que les pregunte. Y ahí van explicando qué significa el primer subíndice, cómo se lo, cómo se lo representa, qué valores colocar, dónde se ubica, qué significa que sea paralelo, a qué eje, que sea perpendicular, o sea, o tangencial en este caso. Y luego ya les va a preguntar cosas sobre él, eh, cosas sobre el diagrama de tensión de formación, ya bien específico, qué es la rotura física y qué es la rotura estructural, que son dos cosas diferentes, pero que el ingeniero pregunta por... Ay, no. Dígame que sí. ¿Se me escucha? Ay, menos mal. Sí, 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 me está grabando el micrófono. Si no iban a escuchar absolutamente nada. Menos mal. Pero en fin. Entonces, rotura física es diferente de la rotura estructural. La rotura física ocurre cuando el material se rompe, mientras que la rotura estructural ocurre cuando ya pasa del límite elástico. Y eso ocurre cuando están las tensiones subiendo y bajando. Que esto en un ensayo de tracción no dura más de milisegundos, realmente. Les diría que medio segundo, pero incluso eso es mucho. Entonces, cuando ocurre eso, o cuando ocurre la rotura estructural, significa que ya pasó el periodo elástico y ya no puede volver a su condición inicial, que si va a volver pues con un porcentaje de deformación. Y eso van aclarando, van especificando, van añadiendo más. ¿Qué ocurre con este tipo de rotura? Que por ejemplo cuando ocurre una rotura estructural va a sufrir deformaciones permanentes y esto puede proporcionar o puede hacer fisura, puede hacer daño microscópico, que si la máquina está en funcionamiento, luego incurre a concentración de tensiones y hacer que la máquina falle por fatiga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿O por qué es importante la rotura estructural, que es diferente de la rotura física? Entonces, así, mm, imagino que esto lo van a leer bien, y creo que esto se puede explicar mucho mejor porque ujú, lo voy a explicar bien en el documento porque justamente tiene que ver con los temas de más adelante, que son la concentración de tensiones, que son las fatigas y demás, pero hay que explicarlo aunque no hemos llegado al tema, o no se toque en el examen, pero sí es muy importante diferenciarlo. Pero en fin. ¿Qué más? Luego, ¿por qué utilizamos el ensayo de tracción? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué función cumple? Y entonces dice, el ensayo de tracción, ¿para qué sirve el ensayo de tracción? ¿Qué saca las propiedades mecánicas? ¿Qué información proporciona sobre cada material? Em, ¿Cómo se utiliza? Entonces, pueden colocar, em, ejemplificar cómo es el ensayo de tracción, cómo funciona la máquina, que de hecho les voy a pasar una foto. Mm, y luego, ¿qué cosas puedes sacar? Nuevamente, acá lo mismo les digo. Esta imagen o esta gráfica la colocan, lo separan por cada una de las zonas, colocan cada uno de los puntos que significa el límite elástico, el límite de proporcionalidad, eh, todos los valores y cada uno. Entonces así explican y dicen, da todos estos valores, porque es muy diferente el solamente colocar todo esto, que el ingeniero dice, ah, pero ¿y qué significa? Vos me decís que es el módulo de elasticidad, ok, pero ¿y dónde está? ¿Y dónde se ubica?
Entonces es mucho mejor si le colocan una gráfica y le apuntan, esto es tal cosa, esto se ubica acá. Ahí va a decir, ah, sí sabe, no solamente está copiando. Ahí de hecho aquí dice, coloquen la función que genera el ensayo de tracción. Eso. ¿Qué más? Propiedades mecánicas que les puede salir, este, que son estas cinco, y que incluso y nuevamente les digo, coloquen y hagan el ensayo, o perdón, el dibujo del diagrama de tensión de formación siempre, siempre, siempre. Me voy a cansar de repetirlo, pero siempre. Entonces, estas son las propiedades mecánicas que tienen los aceros. Y explicar la rigidez, que es la posición a la deformación y que depende pues del el módulo de elasticidad que tenga, la ductilidad, qué tanto se puede deformar en la zona plástica antes de romperse, em, que ya depende pues de qué tanto porcentaje de carbono tenga, o qué cantidad de o qué proceso tuvo antes de en su enfriamiento. La resiliencia, entonces, por ejemplo, que la resiliencia es lo mismo, más o menos, y la resiliencia es la capacidad de deformación que tiene un objeto sin romperse en la zona elástica, mientras que la tenacidad es lo mismo, pero en la zona plástica, de absorber energía sin romperse. Entonces son propiedades que tienen y bueno, la dureza ya es más que nada para el corte, para la abrasión, el punzonamiento, la incisión, que por ejemplo uno de los materiales más duros es el diamante. Pero que sea duro no significa que no lo puedas romper con un martillo fácilmente, porque no tiene, o sea, tiene dureza, pero no tiene tenacidad no sé si resiliencia, pero tenacidad no tiene como lo tendría un acero. Por eso el acero es uno de los materiales más utilizados en la industria, porque tiene un equilibrio de todas estas propiedades y que pueden explicar y que pueden explayarse justamente en eso, dando ejemplos, como les digo. Y bueno, ¿qué información? Esto me genera mucho conflicto. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta que hasta ahorita no puedo responder correctamente. ¿Por qué? Porque en el libro no lo explica. Entonces, ¿se acuerdan que yo les expliqué cuál era el proceso específico para obtener desde el tensor no, el cubo elemental al tensor de tensiones? Saqué la sumatoria de fuerzas, lo igualé a cero, me salió, me salieron tres ecuaciones con nueve incógnitas. Luego, ¿qué más hice? Hice una sumatoria de momentos con el centro en el baricentro del cubo elemental. eh, Reduje de seis ecuaciones, o perdón, de nueve incógnitas a seis incógnitas. Entonces, y luego de ahí ya había varias cosas que hacer y había dos caminos que conseguir. Uno era simplificar todo mediante las leyes de bueno, no, las teorías que se utilizan en las resistencias de los materiales para simplificar datos y tal. Y luego está la teoría de teoría matemática de la elasticidad, que genera un montón de ecuaciones que tienen que verse con compatibilidad, que creo que en este caso eran seis nuevas ecuaciones que se vinculaban mediante las ecuaciones de Taylor, con cada uno de los esfuerzos en cada uno de los ejes de subíndices que son los tangenciales. No sé, es todo un lío que tiene que ver con cálculo numérico y que es muy difícil de resolver sin simplificar datos. Entonces, eso no responde la información que genera las ecuaciones de compatibilidad y de hecho justamente todo esto de acá es lo que dice el libro. Lo dice en algún punto que creo que está en la parte de acá arriba. Pero de todas maneras voy a buscar cómo dar una respuesta sin explicar o sin chipar como lo acabo de hacer hace rato con todo lo que les dije. Pero en fin, eso. Luego, ¿cuál es por qué utilizamos el modelo del sólido rígido?
justamente para no tener que hacer todo esto y hacer toda una chipadera que es muy difícil de explicar y que sobre todo Chicho nunca enseña. Y obviamente explican bien cuáles son las características que tienen que tener un material, que sea isótropo, que sea continuo, que sea homogéneo. Entonces colocan las cuatro características y nuevamente si pueden ejemplificar lo hacen. Colocar que cuando es isótropo todas las fuerzas o cualquier punto de aplicación de las fuerzas eh, va a valer lo mismo, que sea prismático el hecho de que sea fácil de interpretar cuando uno haga un corte, que sea continuo, el hecho de que no tenga ninguna deformación, ninguna porosidad ni nada, que sea continuo, homogéneo, que sea del mismo material y que sea mezclado correctamente, que no tenga una parte que sea de acero dúctil y que la otra mitad sea mal mezclada con acero frágil, o sea que no esté bien distribuido las propiedades o las moléculas internas. Entonces, todo eso simplifica bastante. O es necesario o que tiene que cumplir un cuerpo para que sea fácil de analizar, porque justamente nosotros em, utilizamos este concepto para hacer todo más sencillo y que no tengamos que hacer tantos cálculos y simplemente centrarnos en cómo reaccionan los cuerpos a los fenómenos. Y bueno, y bueno, aquí está. ¿Cómo utilizamos los aceros frágiles? Entonces, nuevamente, esto está creo que un poquito variado de lo que, o sea, de la respuesta, que obviamente es la respuesta de para qué se utiliza un acero frágil, pero siempre buscan relacionarlo con el diagrama. Si en el diagrama te dice que soporta, no sé, 7000 de esfuerzo, si soporta 7000 de esfuerzo, significa que puedo utilizarlo para como máquina herramienta, que va a ser mucho más duro que los demás. Entonces, no digan directamente se utiliza para esto, sino, es que como soportan harto esfuerzo antes de romperse, es que se puede utilizar para esto, es que se puede hacer esta cosa y así. Busquen siempre la manera y esto voy a tratar de modificarlo y añadir de cómo relacionar las respuestas que quiere el ingeniero con lo que le avanza. ¿Qué más? Características tienes el ensayo de tracción, les da todos estos valores, pero nuevamente coloquen siempre el diagrama de tensión de formación. ¿Por qué oscila la tensión al pasar el límite elástico? Esto es, creo que directamente sacado del libro. Eh, mm, Creo que esto ocurre porque es muy complicado o sea, el límite de fluencia es muy complicado de determinar en la vida real. ¿Por qué? Porque como ocurre en muy poco tiempo y se supone que las probetas tienen que ser homogéneas, em, siempre cuando se rompa va a tender a, a ver, les explico más o menos. Cuando ustedes tienen su probeta y hacen el ensayo, lo correcto, eh, cumpliendo con todo, es que esto se rompa, uy, que el material se rompa por la mitad, por acá. Pero a veces ocurre que se rompe por acá arriba o por acá abajo. Es muy difícil que esto se rompa en el medio. Y eso ocurre justamente el, por el límite elástico, que va a variar y además por ya cosas del material, pero por la tensión que oscila. Porque si esto fuera completo, o sea, si en el ensayo de tracción todo ocurriera de manera lineal, eh, sería muy fácil predecir y hacer que, que se rompa en el medio. Pero como no ocurre eso, porque justamente hay no sé, medio segundo, que como les digo, tal vez sí, tal vez no, no lo hemos comprobado este, milimétricamente, no. Pero como eso no es fácil de comprobar,
las tensiones suben y bajan en menos de medio segundo y eso hace que desvaríe, que se desproporcionen las fuerzas y ocurra la deformación. Entonces acá explica varias cosas que pueden pasar, como por ejemplo la velocidad de la máquina o la velocidad de la aplicación de la máquina cuando empieza a funcionar, el tipo de cabezal de las probetas del ensayo, o sea, cosas que pueden hacer que varíen y que ocurra variaciones en el límite. Porque si todo ocurriera bien, la límite o la zona de fluencia sería cíclico. Pero bueno, como les digo, eso nunca ocurre porque por todos estos valores. Y casi siempre pues se define en la parte inferior para que sea mucho más sencillo de analizar. Pero bueno, es un valor que puede variar demasiado y que bueno, pueden leer esto bien y analizarlo y obviamente ejemplificarlo para decir cuáles son las cosas por las que puede variar el límite de fluencia. Esta nuevamente es una pregunta del módulo yo. ¿Qué relación tiene la deformación longitudinal con la transversal? Explican. Este, de hecho, es el ejemplo del Pilfrut. En vez de colocar este cubo, ustedes pueden colocar el del Pilfrut, que primero tienen el Pilfrut normal y luego cuando ya está, em, cuando ya ocurre la deformación o lo alargan, que está mucho más largo de los costados, pero o en este caso sería, está más largo en el eje de las X, pero más corto en el eje de las Y y las Z. O sea, si están con ganas y se sienten artistas, a este cubo le pueden colocar o lo pueden hacer con forma de un pilfrut y obviamente colocar los mismos valores y cómo ocurre la deformación. Eso les puede ayudar a ganarse puntos, porque son cosas que el ingeniero explica en clase. Y es como que decirle, ingeniero, yo le tomé atención cuando estaba haciendo esto. Y así, luego las normas que existen, que está el límite del 0,2 y creo que también está el límite Johnson, que tienen que explicar cómo funcionan. A veces no les va a preguntar cuál es el límite o para qué sirve el límite 0,2, sino directamente cuál es la norma que lo regula. Y entonces, ¿qué significa? Entonces, la American Society of Testing Materials justamente dice o especifica la norma para este límite o qué se hace justamente de dónde va a estar ubicado la zona de fluencia. Eh, y ya, entonces, ¿qué dice la ley de Hooke para los cuerpos sólidos? Lo mismo de allá arriba, si pueden colocar las gráficas, colóquenlo, las ecuaciones también. Les puede preguntar específicamente algunas propiedades de los materiales, propiedades mecánicas en vez de que hagan la lista, en vez de tenacidad, dureza, ductilidad, bueno, no, maleabilidad, no, resiliencia, entonces que ya expliquen bien qué funcione cada uno y si pueden ejemplificarlo, ya sea con la gráfica o con un ejemplo de algo mejor, cómo se determina que está la afluencia, que está el Johnson y está el límite de 0,2 y aquí lo explican bien. Y si pueden colocarlo así como esto, pero un poquito más desglosado también. ¿Por qué utilizamos el modelo del sólido rígido? Por estos cuatro valores. eh, o perdón, cuatro conceptos, por eso lo utilizamos para que se simplifiquen todos los análisis que vayamos a hacer y que directamente nos vayamos al análisis del fenómeno. Entonces, lo mismo que, si se dan cuenta, es lo mismo que ya he explicado, características que tienen los materiales plásticos. Otra vez lo mismo, ¿qué significa ser un material plástico? Esto tengo una duda. Si les dice material plástico, no se refiere a un acero frágil, sino literalmente un polímero. Entonces, ¿cómo funciona un polímero? Conocen el del acero frágil y conocen del acero dúctil, pero de un polímero es diferente. De un polímero es esto. O un acero, mire, material plástico. Por ejemplo, creo que esto de acá está, no sé si está bien o está mal,
pero literalmente es esto. La deformación es lineal. El esfuerzo que se le aplica siempre va a ser el mismo y soporta mucha deformación, es correcto, pero este, esto es mucho más sencillo. Entonces, ya esto, esto es un material plástico, que esto se pueden ahorrar todo eso colocando un material plástico, ocurre de esta manera. Es una recta paralela al eje, se lo somete a una carga y se deforma indefinidamente. Y nunca va a exigir un aumento de carga. Listo. Que esta vez le pide las propiedades de la tenacidad, cuál es la diferencia entre la rotura física y estructural que les dije, que uno ocurre cuando el material se rompe y el otro pues cuando sobrepasa el límite elástico. ¿Qué ocurre si una pieza no es prismática? Eh, ¿Qué son todas estas cosas? Y ya, hasta ahí. Son preguntas que sí son muy variadas entre sí, pero responden a las mismas cosas que ustedes tienen que saber. Entonces, si saben bien un tema, pregunten lo que les pregunten, todas se relacionan. ¿Tienen alguna duda? Ujú, ok. Bueno, si es